Ejercicio 9. Determina el espacio muestral por medio de una matriz de evento de lanzamiento de dos dados dodecaedros, azul y amarillo. Para empezar tenemos que sacar el total de nuestros datos, que es el total de los eventos que nosotros vamos a tener con los dos dados. Como un dodecaedro son 12, vamos a tener 12 en el evento de amarillo y 12 en azul. Tenemos que multiplicar el 12 por 12, que son 144, y eso va a ser el total. El total de eventos. 144. El inciso A. El dado azul sea par menos A10. De este lado tenemos el dado azul y el dado amarillo. Tiene una condicional que el dado azul tiene que ser par y tiene que ser menor a 10. Para esto ubicamos menor a 10. Y ahora el dado azul solamente tiene que ser par. En este caso es el 2, 4, el 6 y el 8. En el dado amarillo no nos pone ninguna condicional, entonces simplemente vamos a arrastrar las X en el dato del dado amarillo. Para sacar nuestra probabilidad tenemos que sumar todos estos datos. Yo lo que voy a hacer es multiplicar los 4 que tenemos por los 12 del amarillo, que eso nos da un total de 48. Y esto lo vamos a dividir entre el número total de datos. 48 entre 144. Esto nos da 0.33. Y esta es la respuesta del inciso A. Continuamos con el siguiente inciso. Inciso B. El dado azul sea la mitad de lo que caiga en el amarillo. ¿Esto a qué se refiere? Cuando el dado amarillo cae 1, tiene que ser la mitad. Como no tenemos punto 5, entonces no hay ninguno. Cuando el dado amarillo cae 2, la mitad del azul va a ser 1. Cuando cae 3, no tiene mitad. Cuando cae 4, en el dado azul va a ser 2. Cuando cae 5 no tiene ninguno. Cuando cae 6, la mitad va a ser 3. Cuando cae 7 no tiene ninguno. Cuando cae 8 es 4. Cuando cae 9 no tiene ninguno. Cuando es 10 es 5. Cuando cae 11 no tiene ninguno. Y cuando cae 12 es 6. Nosotros en total tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 datos para el inciso B. Esos 6 datos los vamos a dividir entre el total, que son 144. Y esto nos va a dar la probabilidad. Nos da de 0.041. Y esta es la respuesta del inciso B. Inciso C. El dado amarillo cae un número primo y el dado azul cae un número par. Para eso tenemos que identificar primero los números primos del color del amarillo. Entonces tenemos como número primo el 2, el 3, el 5, el 7 y el 11. Y ahora dice, el dado
y 12. De igual manera, para el número 3 serían los mismos. Para esto tenemos que multiplicar, para sacar el total de los datos tenemos que multiplicar los números pares, que son 6 por 5. 6 por 5 que nos da el número total de 30. Esos 30 los vamos a dividir entre los 144, que es el total de datos, y nos va a dar la probabilidad. Esto es igual a 0.208. Y esta es la respuesta del inciso C. Inciso D. Cualquier dado cae en números nones. Los números nones son los impares. Entonces, de este lado, en el azul y en el amarillo, vamos a tener los mismos, que es el 1, el 3, el 5, el 7, el 9 y el 11. Y de este lado también vamos a tener los mismos: 1, 3, 5, 7, 9 y 11. La tabla se va a rellenar con las mismas filas y en el mismo. Entonces esto nos va a dar un total de 36 datos, ya que de aquí son 6 impares y 6 impares, entonces son 36. Los 36 los vamos a dividir entre 144, que es el total de datos, y eso nos va a dar un total de 0.25. Y esta es la respuesta del inciso D. Inciso E. El dado azul es un número par mayor a 2 y el amarillo el doble de lo que el azul. Primero tenemos que colocar aquí que el dado azul tiene que ser mayor a 2. Y además tiene que ser par. Entonces tenemos el 4, 6, 8, 10 y 12. Pero el dado amarillo tiene que ser el doble de lo que el azul. Entonces cuando caiga el 4, el dado amarillo va a ser 8. Cuando el dado azul caiga en 6, el dado amarillo va a ser 12. Estas son nuestras únicas probabilidades, ya que si cayera el 8 sería 16 y ya no tenemos de este lado, solamente llega hasta el 12. Entonces lo que vamos a hacer va a ser dividir el 2 entre el 144, que es el número total de eventos que tenemos, y esto nos va a dar 0.013. Y esta es la respuesta del inciso E. Inciso F. El dado amarillo cae 1, 5 u 8 y el azul un número no menor a lo que cayó en el amarillo. Primero tenemos que ubicar cuáles caen aquí en el amarillo, que es el 1, el 5 y el 8. Ahora tiene que ser menor a lo que caiga aquí y además tiene que ser no. En la parte de arriba ya tenemos los nones, que es 1, 3, 5, 7, 9 y 11. Cuando el dado amarillo cae 1, tiene que ser, en este de aquí tiene que caer 1, pero tiene que ser menor a 1. No hay menor a 1 en esta tabla, entonces nos pasamos al siguiente, que es el 5. Cuando en el amarillo cae el 5, en el azul tiene que caer un número no menor a 5, que es el 5, 3, y ya, son esos últimos dos. Cuando en el amarillo cae el 8, tiene que caer un número menor a 8 y no en el azul. Puede caer 1, puede caer 3 y puede caer 5 y por último el 7. Esto nos da un total de 6. De 6
de 6 posibles resultados. Este 6 lo vamos a dividir entre los 144, que es el total de eventos que nosotros podemos tener. Y esto nos da un total de 0.041. Y esta es la respuesta del inciso S. Inciso H. El dado azul es un número mayor que lo que cae en el dado amarillo. Cuando en el amarillo cae un número 1, en el dado azul entonces va a caer un 2. Cuando cae un 2 en el dado amarillo, en el azul va a caer un 3. Cuando cae un 3 en el dado azul, en el dado amarillo, en el azul va a caer un 4. Cuando cae un 4 en el dado amarillo, en el azul va a caer un 5. Cuando cae 5 va a caer 6. Cuando cae 6 va a caer 7. Cuando cae 7 en el otro va a caer 8. Cuando cae 8 va a caer 9. Cuando cae 9 va a caer 10. Cuando cae 10 va a caer 11. Y cuando cae 11 va a caer en 12. Esto nos va a dar un total de resultados de 11. Son 11 posibles resultados. Y esto lo vamos a dividir entre el número total de casos, que son 144. Y esto nos va a dar un total de 0.07. Y esta es la respuesta del inciso H. Inciso I. El dado amarillo es non y el azul es par. El dado amarillo es non, eso quiere decir que es impar, que tiene que ser el 1, 3, 5, 7, 9 y 11. Y el dado azul es par. 2, 1, 3, 5, 7, 9 y 11. En cada apartado del amarillo nos va a salir un total de 6 datos. Y de este lado, en el azul, nos sale un total de 6 datos. Para nosotros poder facilitar esto, lo que vamos a hacer es multiplicar los posibles resultados del amarillo por los posibles resultados del azul. Esto nos va a dar igual a 36 datos o 36 casos posibles. Y esto lo vamos a dividir entre el total de datos que nosotros tenemos o el total de datos que nosotros podemos tener. Y eso es entre 144. Esto nos va a dar un total de 0.25. Y esta es la respuesta del inciso I. Continuamos con el siguiente inciso, el inciso J. El número del dado azul, al ser dividido por el número del dado amarillo, su resultado es 0. El número azul es el que va a ser dividido entre el dado amarillo. Va a ser azul entre amarillo. Entre el dado amarillo. Y el resultado tiene que ser igual a 0. Cuando nosotros agarramos el dado azul número 1 y en el amarillo cae 1, 1 entre 1 no da 0, cae 1. Entonces no podemos colocar ninguna aquí. Pero cuando cae en el azul 1 y en el amarillo 2, tenemos un medio. Esto es igual a 0.5 o 0.50, pero no da 0.
Entonces, si nosotros tenemos como referencia que tiene que ser menor a 1, las fracciones quedarían pues así de esta manera. Quedaría un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, un sexto, un séptimo, un octavo, un noveno, un décimo y así sucesivamente. Pero no podríamos dividirlo 1 entre 1 porque esto nos da 1 como resultado, entonces no se podría. Cuando en el azul cae el 2, no lo podemos dividir entre 1. 2 entre 1, pues nos va a dar evidentemente el 2. Cuando cae 2 entre 2, nos va a dar 1 y no es 0. Pero cuando dividimos 2 entre 3, esto nos va a dar 2 tercios. Y nosotros pues tenemos la fracción ahí, ya tenemos una fracción que da menor a 1. 2 cuartos. 2 cuartos es igual a 0.5. Esto también da 2 quintos, 2 sextos, 2 séptimos, 2 octavos, 2 novenos y así sucesivamente. El número no puede ser dividido entre sí mismo porque evidentemente va a dar 1, y si se divide entre un número menor al número que es, va a dar más de 1. Entonces pues nosotros, si tenemos el 3, tendríamos que empezar a dividir desde el 4. Así. Si nosotros tenemos el 5, tendríamos que empezar a dividir en el 6. Me salté el 4. Si tenemos 4, empezamos desde el 5. Con el otro empezamos en el 5, en el 6. Y así sucesivamente vamos a ir nosotros contando nuestros datos, dividiéndolos. Si nosotros contamos el total de nuestros datos, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 datos. Nosotros los vamos a sumar para poder sacar la probabilidad. 1 y 2 son 3. 3 y 3 son 6. 6 y 4 son 10. 10 y 5 son 15, más 6 son 21, 21 más 7 son 28, 28 más 8 son 36, 36 más 9 son 45, 45 más 10 son 55, 55 más 11 son 66. Esto nos va a dar un total de 66 datos. 66 datos, y esto lo vamos a dividir entre el total de nuestros posibles resultados, que es el número 44. Entonces nosotros tenemos que 66 entre 144, que nos da 0.45. Y esta es la respuesta del inciso J.